a todos los presentes en esta noche y también a los que se conectan hoy por primera vez, decirles que formamos parte de un gran equipo llamado Visión Empresarial. Y en este tercer programa que estamos emitiendo, llamado Si yo puedo, tú puedes, tenemos el honor de presentar hoy a un exitoso emprendedor y empresario de la ciudad de Rosario llamado Gerardo Leone. Le voy a contar un poquito de su trayectoria. Él formó parte de grandes empresas, les voy a nombrar algunas como Bungibor, Paladini, John Deere. Actualmente forma parte de una gran empresa llamada Menollo de la parte comercial, donde es desarrollada aquí en Argentina y en 12 países más. Bueno, Gerardo, no quiero robarte más del tiempo. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches a todo el equipo de Visión Empresarial y a toda la audiencia que posteriormente pueda llegar a escuchar este programa. Buenas noches. Un gusto, un placer tenerlo con nosotros y seguramente vamos a aprender muchísimo de usted, de toda la experiencia a través de los años. Aprendemos todos los días y aprendemos mutuamente, es un feedback de aprendizaje la vida. Entonces es importante siempre tener la mente abierta, paradigmas ampliados para poder absorber todo y ir mutando en la vida de acuerdo a las distintas circunstancias que esta nos presente, porque si no quedamos anclados en el pasado siempre, o en el presente, y tenemos un futuro promisorio todos. Así es. Muy bueno. Gerardo, buenas tardes, o buenas noches, mejor dicho. Buenas noches, Edith, Seba. Buenas noches, Oscar. Y estoy acá con un amigo y pastor de la ciudad de Salta, Salta la Linda, Pedro Ibetich. Saludos para todos desde el norte y vine a aprender. También, bueno. Tenemos mucho para aprender. A Gerardo lo conozco hace ya, no digo la cantidad de años porque hace bastante, pero es bueno aprender continuamente. Siempre hay algo nuevo. Seguro. Qué bueno. Y Gerardo, yo entrando en la primera pregunta, quería consultarle cómo fueron sus inicios, cómo fueron sus inicios en emprender, en animarse, ¿no? Mira, primero tuteame, no hay problema, Bueno. para hacerlo más práctico y más cómodo. Mis inicios en emprender fueron primero el aprendizaje de ser enseñado. Porque cuando uno se larga a emprender, por esa vehemencia que muchas veces tiene de levantar lo propio, lo suyo, no se deja enseñar. Y yo me sometí a un aprendizaje muy importante porque siempre tuve el sueño de emprendedor, de ponerme por mi cuenta, lo cual recién me animé hace 16 años a esta parte, de la edad que ahora tengo, 65. Pero desde muy jovencito fui aprendiendo a lo que respecta a la obediencia. Me costaba muchísimo sujetarme y quería cortarme solo, y eso no sirve. Si no tenés un ayo y una guía, y mi sueño era muy grande, estaba muy distante de mi punto de partida. Yo vendía damajuana de vino puerta a puerta. Y de esa manera me costeé los estudios desde los 13 años, en la secundaria, mi primer carrera. Yo soy técnico, después estudié marketing, tecnicatura en marketing, después estudié una licenciatura en comercialización, después estudié durante toda mi vida, hasta hoy sigo estudiando. Hice una maestría en dirección de empresa en la Universidad Torcuato Di Itela a los 47 años. Todo lo que les estoy comentando no fue sencillo. Fue un módulo de aprendizaje año tras año y de sujeción año tras año. Después de mi primer título, yo pensaba ya, bueno, me recibí, soy técnico, y me di cuenta que, fíjate vos cómo son las cosas de la vida, que antes no había test vocacional. Entonces me di cuenta que no era una carrera para mí.
Y seguía trabajando en John Deere, me acuerdo, haciéndole honor a mi profesión. Pero no era para mí, renuncié a John Deere y me puse una verdulería en el centro de la ciudad de Rosario. Y en la verdulería pasaba por Thomson y William, que vendía trajes y ropa, y yo digo, yo quiero estar vestido con traje y corbata. Quiero manejar, y me veía, y yo tenía el sueño de parte de Dios, la visión de parte del Señor, me veía vestido de saco y corbata en el sueño y con mucha gente. Eso fue a los 17, 18 años, lo del sueño. Sin embargo, atendía la verdulería todas las mañanas, me iba a las 3 de la mañana caminando hasta el mercado para no gastar dinero, y siempre pensando en el propósito, en el sueño. Iba, llevaba la mercadería, abría y miraba el traje. Y soñaba acomodando papas. Eso después de vender vino, la majuana puerta por puerta. Porque a veces cuando uno ve a una persona que ha llegado, dice, qué bárbaro, qué lindo, mirá dónde está, mirá cómo está, mirá lo que tiene. Pero nadie se fija en el precio que la persona pagó para llegar ahí. Yo salí desde abajo de la zanja, no desde la zanja, de -10. Miré tanto ese traje, un día voy con las manos llenas de tierra, porque había hecho una operación muy buena en la verdulería, después de haber estudiado y seguí estudiando marketing. Y fui y compré el traje. Parecía el Padrino, un mafioso, porque era todo a raya, todo azul, con chaleco. Y lo colgué en la verdulería. Entonces venían las clientas, una zona céntrica de gente de mucha plata, y me decía, ¿para qué hace ese traje ahí colgado? Y le digo, ¿no te gustaría que me ponga el traje para venderte papas? Sería genial, me decía. Y así me ponía el traje, y iba con las manos así, con traje, a buscar trabajo a Bungibor. No me podía sacar la mugre de las papas de la uña. Entonces iba a Bungibor todos los miércoles por 4 meses seguidos, corridos. Hasta que un buen día vino un funcionario muy alto de Buenos Aires y me dice, joven, hace un mes que estoy acá y hace un mes que lo veo. ¿Qué es lo que busca? Ya me atendieron, yo busco trabajo. Quiero aprender a manejar empresas. Ah, bueno, qué bien. ¿Qué estudio tiene? Técnico mecánico y ahora empecé a estudiar marketing. Ah, no, pero se confundió de lugar. Acá armamos estrategia de comercialización, vemos mercado, leemos. Usted, por su título, tiene que ir a la fábrica donde se producen los alimentos. No, yo quiero esto que usted me está diciendo. Bueno, insistí tanto, otro punto del emprendedor, la perseverancia. Y en tantas idas y vueltas, de tantas insistencias y puertas que uno golpeaba y no se abrían, no conocía al Señor en este tiempo, ¿no? No lo conocía, pero el Señor ya me había elegido desde el vientre de mi madre. El Señor me había elegido y ahora me estaba buscando para escogerme, para empezar algo que sea de bendición en un futuro. Y yo no entendía lo que era la obediencia, les vuelvo a repetir. Arremetía y atropellaba e insistía en lugares que si no lo hubiese hecho así, quizás hoy no estaría donde estoy. Pero como Dios, cuando tiene un propósito, nos escoge, ese propósito se cumple aunque te digan que no. Te pueden decir que 1 vez, 2 veces, 3 veces, pero se va a cumplir. Entonces me tomaron por cansancio como vendedor volante de la compañía. Reemplazaba a todos los que se iban de vacaciones o estaban enfermos. Y así inicié la carrera. En cada reemplazo duplicaba, por la gracia de Dios que yo creía que era mi capacidad, por los dones, porque Dios le da dones y talentos al creyente y al no creyente. Por eso tenemos en el mundo tantas personas que no son creyentes, pero arrebatan la bendición que no conocen y ejercen los dones que tampoco conoce cuál fue su dador. Y dice, soy inteligente, estudié esto o hice lo otro.
Y esas personas vemos hermanos en la congregación que tienen muchísima capacidad, muchísima educación, muchísima preparación, pero no se sujetan a arrebatar la bendición. Y arrebatar la bendición no es tirarse una pileta con agua sin agua, es tirarse una pileta con agua. Y en el proceso de lo que estamos hablando, ese agua de esa pileta significa preparación, significa sujeción, significa obediencia. Y como yo era un desobediente y un rebelde, Dios me sometió durante mucho tiempo, o sea que tuve que pasar innecesariamente 40 años, es un decir, 40 años de desierto en todas esas organizaciones para ser formado si yo quería liderar lo que pretendía. Transcurrido el tiempo, con el devenir del tiempo, cierra la empresa. Bungibor cierra, se separa el grupo. Fue en el tiempo que estaba el terrorismo, secuestraron a Borg. Y yo tenía quería tanto aprender a manejar empresas, a liderar grupos, que hasta que me ofrecía para llevar la plata que pedían por los secuestros. Secuestraban camiones, mercadería, y yo iba y acompañaba. Y después traía al chofer y dejaba el camión con hierba, con aceite, con lo que fuera, en donde los subversivos indicaban que tenía que ser. Volvía, quería recibir la palmadita y que me enseñaran más. Yo no conocía al Señor, vuelvo a decirlo, hasta ese tiempo. Cierra la empresa y con la indemnización me compro un taxi y medio. Y empecé a manejar taxi y medio. Y empecé a aprender de lunes a... Trabajaba muchas horas y después empecé a aprender panadería los domingos. Era emprendedor por naturaleza, quería llevar algo adelante y no sabía qué era. Y me olvidaba del sueño de los 14, 15, 17 años que me había puesto el Señor. En la mesa grande todos con saco de corbata y yo sentado en una punta. Yo los veía a todos desde mi posición. Y seguía dando pasos alocados, pero siempre Dios te lleva al principio del sueño. Porque un sueño cuando madura es realizado y el proceso de maduración de ese sueño está en el proceso de obediencia de cada uno de nosotros. Entonces, yo no me tenía que haber comprado un taxi, no me fue mal con el taxi, porque trabajaba mucho, no me fue mal con la verdulería, porque trabajaba mucho, no me fue mal en la panadería, porque trabajaba mucho. Pero no estaba dentro del propósito. Entonces, por más que fui y me di la cabeza contra la pared e hice las cosas que quise hacer, Dios me volvió a traer al propósito. ¿A dónde me metió a trabajar? En una empresa similar a la que tenía, pero mucho, mucho más chica. Y esa empresa más chica, a los 5 meses le piden la quiebra. Y viene un síndico. Y digo, Señor, otra vez esto. No conocía al Señor todavía. Entonces me vuelven a buscar de Bungibor porque iban a comprar una aceitera muy importante, Patito, que se llama una marca de acá muy conocida, que no la pudieron fundir, entonces con las estrategias, porque yo estaba en fusiones y adquisiciones de Bungibor, y era un trabajo feo, era tratar de armar estrategias para debilitar empresas y después comprarlas. Y con Patito no pudimos hacerlo, para nada, para nada. Entonces, la tuvieron que comprar, pagaron en ese tiempo $30 millones, y me llamaron para ser director comercial de la empresa. Y yo estaba en este otro lugar, esta otra empresa chiquita, y le digo al síndico, mira, me están llamando de nuevo para entrar en Bungibor. Y el síndico me dice, no te vayas, quédate. Digo, no me puedo quedar en algo que está quebrado, que le pidieron la quiebra, cuando tengo esta posibilidad nuevamente, allá me conoce todo el mundo. Dice, yo te voy a conseguir una reunión y te pido que vengas a esa reunión. Y me consigue una reunión y me habló en esa reunión que fui, don Juan Paladini, y me hablaron los Paladini, y me dijeron unas palabras que fueron las que me activaron y despertaron el sueño otra vez. Me dijeron así, ¿quién te va a enseñar a progresar en una empresa y a cuidar el dinero de una empresa y no aquel que la hizo?
allá donde te querés ir nuevamente, allá son gerentes, directores, accionistas de accionistas, son todos puestos jerárquicos, muy buenos puestos, me dijo, pero ninguno de ellos levantó una empresa desde chico. Yo sí, me dice. Nosotros sí. Ese fue el clic. Y digo, me pongo al lado de una persona que realmente haya aprendido, voy a ser obediente de acá en más. Bueno, así transcurrió el proceso, hasta que conozco al Señor por una enfermedad muy importante que tuvo mi hija a sus 7 años de edad, Oscar lo conoce bien. Y como yo no creía en el Sol, creía en el sistema interplanetario, a los 34 años, mi hija vomita un tumorcito que tenía en el pulmón por la boca. Yo ya había paseado por el Garrahan, por el Vilela, en una junta médica enorme, y ahí empieza a perseguirme el Señor con su ejército de ángeles, porque me tuvo que perseguir, y yo quería seguir siendo rebelde. Entonces, cuando pido la junta médica al doctor Londero, que era el jefe de la junta médica, le digo, ¿qué pasó en esto? Porque la iban a operar, le iban a sacar el angioma, le iban a sacar todo esto, y el mismo médico me dijo, mira Gerardo, cuando termina el poder de la ciencia, tenemos que creer en Dios, me dice. Durante todo el tiempo que estuvo mi hija internada de la iglesia carismática, el dueño de la cochera donde guardaba el vehículo me decía, ¿usted es creyente? Y yo lo miraba, le decía, sí, por decirle. Vamos a estar rezando por su hija. Bueno, está bien, le digo, rece. Y después el doctor Londero me dice esto. Mi hija sale muy bien, hoy es mamá de 2 criaturas hermosas, de las cuales soy el nono de esas criaturas. Y al tiempo cae mi madre también con el tumor de Hawkins en el hígado. No pasaron 3 meses. Voy a verla a mi madre al sanatorio, sale un enfermero también llamado Gerardo y me dice, ¿crees en Dios? Entonces digo, ¿otro más? Están todos locos estos. Y me dice, si crees en Dios, empezá a orar, pedirle, y me dio la dirección de una iglesia, que ahí lo conocí a Oscar. La iglesia estaba inicialmente, Fuente de Vida, en un cine, estaba por calle Corrientes y Tucumán, en Rosario. Voy ahí, vi la manga de locura que había ahí adentro, y dije, esto no es para mí. Voy a anotar el nombre de mi mamá, y lo estaba anotando, oren por mi mamá que tiene el tumor de Hawking, y ya me estaba yendo y me para un morocho, Adolfo, nunca me voy a olvidar, un ángel, otro ángel del Señor, y me lleva abajo en una salita, y me empieza a hablar con una pasión tremenda, tremenda, tremenda. Y yo lo miraba a los ojos directos, unos ojos negros, brillantes, con vida. Y digo, ¿qué tiene este tipo conmigo? Si él no conoce a mi mamá, no conoce a nadie. Y así fue como la llevo a mi madre, quería salirse del americano, la llevé al sanatorio, al hospital español, y ahí, en el hospital español, ya no lo tenía Gerardo, al que estaba el enfermero que me mandó a ese lugar, digo, bueno, acá estoy libre. Ya, pensé entre mí. Como no tengo familia, un grupo de familia muy reducida, están en Italia la mayoría, llego un día al español, a terapia intensiva, estaba muy grave mi mamá, y no me habían dado seguridad de la operación, ninguna seguridad. Y veo, cuando quiero entrar, me dice la enfermera a la unidad de terapia intensiva, me dice, no, porque ya hay gente. ¿Qué gente si no tengo familia? No, ya hay gente acá adentro. Entonces, cuando la enfermera se fue, me meto. Y lo veo a Gerardo arriba de mi mamá, Adolfo, arriba de mi mamá, orando por mi mamá. Me ve y sale conmigo a la presala donde estaba lleno de gente y me empieza a ministrar, adelante de toda la gente. Yo lo agarro de un brazo, me voy avergonzado y lo saco afuera. Porque me daba vergüenza lo que estaba haciendo. O sea, yo quería el favor, porque no me desagradó que estuviera orando por mi madre, porque lo había ido a pedir, pero no aceptaba lo otro. Quería el favor de Dios por el siervo, pero no aceptaba lo otro. Lo saqué afuera.
Lo saqué al pasillo. Y ahí me siguió ministrando. No lo vi más a ese muchacho. Cuando mi madre sale de la operación, después de estar meses en terapia intensiva, ¿qué tendrá que ver todo esto con el emprendedurismo? Muchísimo. Prestar mucha atención porque acá me forjó en la fragua el Señor. Y un emprendedor que no pasa previamente por la fragua no es emprendedor. Entonces, cuando la van a pasar a sala, voy a ver dónde la iban a llevar, y cuando estoy llegando a la sala, se da vuelta, parecía el muñeco Chucky, se da vuelta Gerardo, el enfermero del americano, y me mira y me dice: Dios tiene un propósito muy grande con tu vida. Ahora me vas a tener que aguantar acá. Hacía 20 años que estoy esperando la transferencia del americano al español, y lo transfirieron justo en ese proceso. A partir de ahí fue una tremendas palabras todos los días que tenía que escuchar sí o sí del enfermero, sí o sí. Y a partir de ahí empecé a congregarme. Y a partir de ahí el Espíritu Santo empezó a forjar mi espíritu en la obediencia rebelde, en la desobediencia que tenía, en una obediencia tremenda. Y a partir de ese momento, al reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, dentro del mismo Paladini, empezaron a reconocerme a mí también. Es ahí cuando, en agradecimiento al Señor, escribo el primer libro, El Socio Perfecto, y en donde narro muchas cosas mezcladas en lo que respecta a la parte empresarial, estrategias, finanzas, y en lo que respecta a la fe. Y es allí donde cumplí un ciclo, una etapa, y ahí recién, amado emprendedor, emprendedora que me estás escuchando, emprendí mi primer gestión, me puse en mi consultora. A todo esto ya habían pasado muchísimos años. Trabajé mucho en Córdoba, en todas las provincias de la República Argentina, trabajé para el exterior, sigo trabajando. Y no lo voy a dejar de hacer porque mi ministerio es el mercado. Soy ministro de mercado, no solamente ministro del púlpito. Por la gracia de Dios, dentro de toda esa trayectoria, yo cambio de iglesia, salí en muy buenos términos de mi primera iglesia, donde lo conocí a Oscar, y digo, estoy en Santuario de Fe, en la ciudad de Rosario, con el pastor Norberto Carlini. Y a partir de allí empecé a trabajar muchísimo en el ministerio con los racimos. Hoy soy parte del equipo ministerial de la iglesia, aparte del trabajo secular, y emprendí lo que Dios quería que emprendiera cuando me dio mi primer sueño. Me puso en la mesa de los grandes a manejar directorios, asesoro dueños de empresas, y los veo todos vestidos así. Ya hoy no se usa el saco y la corbata, pero lo alcancé a ver. Y a partir de ahí empecé a madurar, y lo que hago es sembrar palabra de Dios en personas que no conocen a Dios, en el mercado secular. Y lo que hago, para lo cual Dios me formó dentro de la congregación, es precisamente ir discipulando a las almas que están tomando leche recién para que empiecen a comer comida sólida, lo cual tenemos 15 pastores que ministran los racimos, 15 racimos, 140, 150 varones, y también doy consejería a equipos de mujeres. Tenemos 140 mujeres emprendedoras, o 150, por ahí. Entonces armamos, aparte de los racimos, fundamos con la doctora Carla López lo que es Sembrando Valores. Porque lo que nosotros hicimos, el precio que pagué por la obediencia y la sujeción tanto del secular, como nos habla bien Romano, que seamos sujetos a nuestros patrones, aunque no sean creyentes. Yo tuve que pasar por todo ese proceso, porque yo quería aprender, tenía que aprender concretamente del mercado, porque cuando Dios te da un sueño también te exige preparación. Sin preparación concreta, los sueños son muy difíciles de concretar. No tenemos que vivir en una nube. O sea, tenemos que tener nuestra mente y nuestro corazón en el tercer cielo, pero los pies los tenemos en la tierra.
toda esa preparación del mercado me sirvió para hoy estar, fundamos Sembrando Valores en el año 2017, algo que comenzó en el corazón del pastor Norberto Carlini hacía 15 o 18 años atrás, pero tenía un título así grande. Se llamaba Ministerio de Emprendedores, Comerciantes, Empresarios y Profesionales. Un nombre larguísimo, porque de eso se trata Sembrando Valores. Dios nos dio el modelo de cómo teníamos que armar. Tenemos equipos de gente liderando a médicos, gente liderando a abogados, gente liderando a ingenieros, gente liderando a emprendedores, gente liderando a comerciantes. Y salimos a hacer la tarea en el mercado. Salimos a ministrar algún tema determinado en una confitería. Aquí tenemos una confitería que nos da un segundo piso, y así lo hacemos. Vamos a las escuelas, a las universidades, y llevamos realmente el testimonio me encantó el título que le han puesto al programa. Me encantó. Y hacemos eso, pero si yo puedo, tú puedes. Porque podés empezar de donde empezás, pero si te sujetas, si pasás por los procesos que tenés que pasar, si no, amado emprendedor, amado emprendedora que me estás escuchando, vas a vivir boyando en el inicio o en la mediocridad toda tu vida. Y Dios te llamó para hacer excelencia. Las cosas con excelencia. Todas las cosas, no una. Desde ¿pensaste en ser emprendedor? Sí, cómo no. El programa es tuyo. Ustedes no me cortan y yo sigo. No, la verdad que está apasionante. Estamos todos escuchando, no queremos perder nada. Da cosa meterse, ¿no? Pero escucho y digo, quizás el que está ahora viendo el programa o lo va a ver, dice, bueno, pero este hombre, no sé, fue tocado por Dios, pero yo ¿cómo hago para romper la mentalidad que tengo de pobreza o de excusas? Cuando uno ya está en un entorno, en un ambiente donde nunca te han alentado, nunca te han ayudado, o tu ambiente ha sido de mediocridad, de pobreza, ¿cómo rompes esa estructura? Bueno, mira, romper esa estructura es el paso más difícil, porque el entorno, pusiste el dedo en la llaga, hace 20 años que ministro esa palabra, que el entorno no afecte tu futuro. Y el entorno se lo ministro a muchos médicos, abogados, a mucha gente, y gente emprendedora, a todos los emprendedores. En la pandemia he ministrado esta palabra, que el entorno no afecte tu futuro. Si yo te hablo de mi entorno, fue padres que se peleaban, padres que se divorciaron a los 5 años, yo soy hijo único, madre que no me firmaba ni le daba importancia a la libreta, y de primero a sexto año de la escuela técnica tenía 9.25 de promedio, y fui abanderado con el ejército argentino en el monumento a la bandera los 6 años seguidos. 7 de la mañana. Yo sola, y no conocía a Dios, pero siempre miraba al cielo. Y me caían las lágrimas de los ojos. Yo me sentía, porque yo tenía que romper con eso. Me había propuesto, si vos tenés un entorno mediocre o malo, porque lo mío era de mediocre para abajo, tenés que hacer lo imposible, pero que sea honesto, para romper con ese vínculo del entorno. Cuando me hablan de entorno más feo que el empresarial, o sea, más promiscuo, les llaman así, más corrupto, el mismo entorno del médico, el entorno del médico de la carrera médica es muy promiscua. O sea, no todos lo son, ojo, o no todos lo son, pero el ambiente en sí, el entorno en sí se presta para muchas cosas. Y cuando vos estás dando los primeros pasos en la formación del entorno y no tenés una formación sólida espiritual para agarrarte y no perderte y resbalar, o sea, no podés vivir adentro de un termo, o adentro de un frasco, o adentro de un templo. Nosotros estamos adentro de un templo 2 o 3 horas el domingo, y con suerte en un racimo otras 2 o 3 horas formándonos. Después tenemos un vínculo del día a día. Yo le digo a todos,
para romper con ese entorno que te tira para abajo, te ancla, tenés que tener tu vista puesta arriba. En ese sueño, en ese vehemente, porque en la obediencia está la bendición. Y la palabra nos dice muy claro, serás prosperado en todas las cosas de acuerdo a cómo prospere tu alma. No te dice en una cosa, no te dice en todas las cosas, tanto en lo secular como en lo material, como en lo que vayas a hacer en la vida, en lo ministerial, en todas las cosas. Y la parte, nosotros todos nos preocupamos o nos conformamos cuando escuchamos una prédica pastoral que hacen la oración de entrega. Señor Jesús, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Anotá mi nombre en el libro de la vida y ya tu espíritu en el momento. Si morís al ratito, por más que tengas un alma que esté anclada y muy viciada, tu espíritu es salvo. ¿Y tu alma qué? El Señor cuando creó al hombre y a la mujer, dice, hagamos trabajo en equipo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hombre y mujer lo hizo. Cuando estuvieron hechos, dice, ahí van 2 almas vivientes. Posteriormente a eso, esa es la mies que se va a multiplicar en la tierra, la cual tienen que trabajar ustedes, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, los 5 ministerios, más el ministerio de obispo, que es el que supervisa el trabajo pastoral. Entonces, esas almas vivientes, hay que sembrarle la semilla, no hay que ponérsela en el hombro, esas almas vivientes están en el mercado, están allí, afuera, porque ya fueron escogidas. Y ahora hay que sembrarle la semilla, pero no vivir regándola, porque si vivimos regando a una sola, nos perdemos de seguir sembrando. Hay un equipo que hace un trabajo. Entonces yo te estoy llevando esto a vos emprendedor o a vos emprendedora que lo estás escuchando y no te estoy mezclando las cosas ni te las estoy espiritualizando para nada. Así funciona. Así funciona. Vos tenés los pies en la tierra, tenés que hacer todos los días con fe, tenés que romper estructuras del entorno. Mirá, más estructura del entorno que rompió Salomón, no hubo nadie. Porque si Salomón tenía que haber seguido los principios de conquista y de sustento de todo el pueblo, de todo el pueblo escogido, de su padre David, estaba al horno con papa frita. ¿Por qué motivo? Pues Salomón no sabía manejar una espada. Y David era un gran guerrero. Y Salomón se crió desde chiquitito, minimizado, despreciado. Se venían los capitanes, hacía fiestas David. Dice, mirá tu padre lo que hizo. Venció a tantos, trajo a tanto dinero, ganó tanta fama para el pueblo y bendijo tanto al pueblo. Este cada vez se achicaba más, porque el don de él no estaba. Él le pedía y clamaba a Dios que le dé sabiduría para cómo iba a ser cuando dejaba al padre ese reinado para gobernar ese pueblo, pero le tocaba a él. Y Dios le dio la sabiduría. Hizo mucho más que David, de forma distinta. O sea, el entorno de Salomón era adverso a los dones y talentos naturales que Dios le había dado a Salomón. Y a mí me dio los míos, y a vos te dio los tuyos, y no sé, que me está escuchando tener los suyos. ¿Qué sabes? ¿Hacer pan? ¿Qué sabes? ¿Hacer fideo? No sé, coser. A mí me regalaron un almohadón, una de las emprendedoras. Corrió, pastor, tome una bendición. Y duermo con ese almohadón. Oro por ese almohadón. Y ella sabe. Mirá, el entorno, si te aplasta, es porque vos te dejaste aplastar. Si no, no existirían. Peor entorno que una cárcel. Nosotros tenemos ministros en la cárcel. Tenemos tantas iglesias en la cárcel. Hay muchos que se quieren filtrar y venir a los pabellones de los hermanitos. Muchos, ¿eh? Para que no lo traten mejor. Sin embargo, hay siervos convertidos realmente, dentro de la cárcel, que están en un entorno asqueroso, feísimo, malísimo. Dios los está preparando, porque no van a morir, no van a pasar su vida ahí, porque por la obediencia van a reducir sus tiempos.
si Moisés no hubiese escuchado al pueblo y hubiese sido más obediente a la voz de Dios, a un pueblo quejoso, que en 11 días tenía que haber cruzado y tardó 40 años, Gerardo, y no cruzó ninguno. Gerardo, ¿Sí? estamos, entiendo yo, el tema de la obediencia, estamos en un ámbito que hablamos ese tema. Ujú. Pero en un ámbito que no sea de fe normal, no se conoce eso, o no se lo habla, o no se lo entiende. Explícame bien cómo lo aplico la obediencia si no estoy en un ámbito religioso. Mira, ¿Cómo me doy cuenta que soy rebelde? ¿Cómo me doy cuenta que no tomo ideas de otro? ¿Cómo sería? A ver, explícame bien ese tema, porque desde que empezaste el programa, hablas de obediencia. Correcto. Mirá, yo tengo mucha gente en el ámbito secular. Yo estoy en este momento, soy director comercial de Menollo, y con 3 Menollo, Romina Menollo, que es profesional también, Lucas Menollo, Pablo Menollo, y yo. Somos 4 directores, cada uno tenemos un área. Estamos armando el liderazgo organizacional. Y de ahí derrama todo el armado de la organización que estamos profesionalizando con obediencia. A todos los que van entrando, le voy diciendo la amplitud de posibilidades que tiene si se sujetan a las normas de la empresa. Una empresa tiene normas y hay que ser obediente a las normas. Si se sujetan a las normas del buen compañerismo. El buen compañerismo, y todo esto está en Romanos, ojo, no estamos hablando de nada nuevo, pero hay que sacar la Biblia y llevarla al mercado. Del buen compañerismo y de reconocer las ideas del otro, como vos pusiste un ejemplo recién, sin apropiárselas, porque ahí no hay bendición, ahí hay desobediencia, hay usurpación de algo que no es de uno. Todo esto, lo que pasa es que uno tiene el corazón pastoral y a mí hacerlo dentro del mundo secular no me cuesta, porque es sacar la Biblia y llevarla al mercado. Subirse a un púlpito donde todos van a una iglesia a buscar de Dios es sencillo predicar. Yo lo hago. Pero ir al mercado y tomar la atención de esta gente que va con todas las chiripiocas, los vicios, que quieren irrumpir, y a mí me pasa, a más de uno lo tengo que echar. Y lo echo. Y me aseguro que cuando llega el momento de esa disciplina, el resto lo esté viendo. Por los motivos que fueron. Por mentiroso, puede tener 1000 dones, pero si no tiene los básicos que infecta la estructura, con su conducta hay que tomar decisión, porque está desobedeciendo. Y Dios hace lo mismo con nosotros, en mayor o menor grado, ¿o no? Por eso te decía, pero por ejemplo, justamente nosotros lo entendemos a eso porque lo hablamos mucho en un ámbito de fe, pero normalmente en el mercado no se habla tanto y es algo fundamental. Ahora vos dijiste algo recién, dijiste que si lo tengo que echar, lo echo. Ahí vos me estás dando a entender, porque me estás hablando de obediencia, corazón sensible. Y al mismo tiempo lo echo, carácter. ¿Cómo tengo que ser yo ahí? ¿Cómo fue Cristo? Jesús, ¿cómo fue? Obediente hasta la muerte y firme o no fue firme. Cuando había cosas que no convenían, pateó, tiró, golpeó e hizo lo que tuvo que hacer. ¿Echó? Bueno, no es un líder cristiano dentro de la iglesia es necesario, pero más es necesario fuera de la iglesia. ¿Por qué todos se encajonan en estar dentro de un templo? ¿Es bueno? Sí, es bueno, es necesario. Pero lo más importante y productivo para el reino del tercer cielo es bajar las leyes del tercer cielo a las leyes del mundo en el mercado. ¿Dónde empieza tu mercado? En tu verdulería. Claro. ¿Dónde empieza tu mercado? ¿Qué sé yo? En donde lo que estés haciendo cada uno de ustedes. Ese es tu mercado. Ese es tu entorno. En vez de afectar a vos a tu entorno te afecta a vos. ¿A dónde está? ¿Qué tipo de fe tenemos?
Si yo hoy por hoy, yo tendría 1000 hectáreas de campo por una coima que me quisieron dar hace muchos años atrás. 1000 hectáreas de campo que hoy valía una fortuna, en ese tiempo valían pocos dólares en Santiago del Estero. Testimonio, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, a ver, que vos al dueño de una empresa grande, vos le decías, usted administra lo que Dios le dio. Si no recuerdo mal. Perfecto, lo recordé. Se me reía. Se te reía. Ahora, justamente voy a ese punto. Tengo que tener el valor de vivir lo que creo en el ámbito secular, en el ámbito empresarial. Es como, es el ABC. Es el ABC de la Gran Comisión. Decime, ¿cómo cumplen la Gran Comisión si no tienen ese ABC? ¿Alguien que me lo explique? Nadie me lo supo explicar. Si no tenés el ABC del valor para representar como representante del reino, no lo tenés en el punto número A. ¿De qué estamos hablando? De que sos un seguidor de Cristo dentro del templo. ¿Cuándo ganás un alma? ¿Cuándo sembras una semilla? El trabajo se hace adentro del templo y afuera del templo. Líder se es adentro del templo y afuera del templo. Hay pastores a tiempo completo. Y hay pastores que... Vamos a ponerlo un poquito más amplio. ¿Cómo ves el mundo empresarial en Argentina? Muy corrompido. Bien. ¿Crees? Y nosotros somos parte, en este tiempo, de poner límites a todo eso. Yo lo estoy haciendo. Y conozco muchos empresarios cristianos que lo están haciendo. Gerardo, una consulta. Gran parte de mi vida fui empleado en organizaciones, y alguien que no es cristiano y que quiere emprender algo, pero no en una relación de dependencia, ¿cómo aplicaría lo de la obediencia a alguien no cristiano que tiene una pyme, una pequeña empresa, pero no tiene jefe? ¿Cómo aplicaría lo de la obediencia en ese caso? Mira, la obediencia tiene los mismos principios y la misma característica en todos los casos. En alguna es una obediencia con mayor responsabilidad. En última instancia, lo que se diferencia es la responsabilidad de acuerdo a la bendición. Mayor bendición, mayor responsabilidad. Mayor prosperidad cuando es empresario. Esa persona que recién está empezando, la obediencia está con su misma alma. O sea, para hacer crecer su alma, para hacer prosperar su alma en el día a día. Y yo siempre les digo a los emprendedores que están emprendiendo y están en ese paso: no esperes en levantar un altar a la mañana, en donde te tirás el devocional, te tirás todo, y después llegás a las 11 de la noche, muerto, rendido, sin haber repasado tu estado de obediencia. ¿Para quién? Para con el Señor primero. Levantar un altar de 5 minutos, 3 minutos por hora, pensando en lo que hiciste la hora anterior. Hacer un ejercicio permanente todas las horas que estés despierto. Entonces, de esa manera te vas a sujetar, anclar a la obediencia del tercer cielo. Esto lo podés hablar a los empresarios cristianos. A los empresarios que no son cristianos y recién están, a los emprendedores cristianos. Y a los emprendedores que no son cristianos, que recién están empezando, vos sabés que hay veces que me da ganas de pegarme un martillazo en el dedo. Tienen mejores principios ellos, acatan más los principios ellos, porque se levantan a una hora, cumplen, trabajan, se matan. Ellos, mira, escúchame, compran materia prima, la acomodan, fabrican, la venden, la van a repartir, hacen todo. Pero hacen todo dentro del plazo del mismo día que tienen. Y hay veces que veo a un hermano en la fe que tiene principios de reino, enseñanzas de reino, leyes de reino, dice: no, ya hoy compré, hoy produje, mañana vendo, pasado veo si entrego, veo cómo hago.
así no vas a progresar, nunca vas a estar en la mediatez siempre. Mira, tu nombre es el pastor de Salta. Pedro. ¿Tu nombre? Pedro. ¿Cómo? Pedro. Igual que mi nieto, Pedro. Mira, vos te podés quedar arañando las murallas del sistema de afuera o de adentro. Yo prefiero estar de adentro. Porque si me quedo afuera, los lobos, como dice la palabra, vienen. Entonces, si yo estoy arañando las murallas del sistema mundo, me refiero, con Cristo adentro y desde adentro mío, es muy difícil que el mundo me absorba. A ver, vuelvo a repetirlo. Es muy difícil que el mundo me absorba. Las leyes del mundo, las costumbres del mundo. Es más fácil al yo absorber el Espíritu Santo que está dentro mío, que yo sea el que contagie al mundo. Al ver mi firmeza, quizás me corran porque no le sirvo para su chanchurro y le ensucio el camino. Bueno, soy piedra de tropiezo, con gusto y con honra. Y me corrieron de una empresa por ser piedra de tropiezo. Gerardo, Dale. le quiero hacer una pregunta. Yo tengo una frase muy especial que marca mi vida, que es la que dice que el trabajo en equipo resta esfuerzo y multiplica resultados. ¿Usted qué opinión tiene sobre el trabajo en apalancamiento en equipo? Que es fundamental. No, es esencial, es la raíz del crecimiento. Porque no habría 7.500 millones de habitantes si Dios no hubiese trabajado en equipo para formar al primero. Amén. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero como esto en el mundo secular no lo podés poner, parametrizar, tomar como principio, objetivo, como parámetro, en el mundo secular se lo tenés que hacer ver de la manera en que vos lo acabás de manifestar. Y ahí empieza la gran decantación. Ojo, decantación también hay en las iglesias, ¿eh? En los mismos creyentes que forman parte de una congregación. Pero en el mundo secular, la decantación viene por no saber trabajar en equipo. Esto antes, 30, 40 años atrás, no estaba tan Hernán es tu nombre, ¿no? Germán. Sebastián. Sebastián, perdón. Sebastián, esto no estaba tan en vilo, en la boca de todo el mundo, el trabajo de equipo. El trabajo de equipo empezó a nacer y costó mucho que lo acepten. Costó décadas. Hoy no se puede crecer si no trabajas en equipo, en una organización. Sea empresarial, sea religiosa, sea una institución de la que fuere. Si no hay trabajo en equipo, rema uno solo, se cansa uno solo, lidera mucho uno solo, tiene que dar órdenes uno solo, la presión se le sube a uno solo, no hay apoyo de ninguna naturaleza. Por eso hay... ¿Cómo? Justamente considero que Latinoamérica, pero en particular Argentina, no sabe trabajar de esa manera. Es algo que muy de cacique y de caudillaje aquí en Argentina esto, y es difícil trabajar en equipo por la cultura más que nada. ¿Sabes por qué se hace difícil, John? Escúchenme, tanto a la varona y a los varones que están hoy acá. ¿Sabes por qué? Ojo, yo conozco muchos empresarios con el corazón dispuesto a trabajar en equipo, muchos, han pasado, he asesorado y he acompañado muchos directorios, y conozco el corazón, aunque no conozcan a Dios, que entienden lo que Sebastián acaba de decir, del trabajo en equipo, pero se cansaron de confiar y de ser defraudados. Porque un porcentaje muy grande de empleados, del ser humano en sí, es un mal del ser humano por no tener principios. Cuando le depositan la confianza, hacen cualquier cosa. Entonces,
vuelve todo el poder pretendido delegar de nuevo a concentrarse en la persona, ese cacique o esa persona que se mató para llegar a una posición y ahora quiere crecer y no sabe cómo crecer. Y necesita de trabajo en equipo y no encuentra gente. El problema de hoy es encontrar gente con valores. Por eso estamos nosotros, como ministro, en Sembrando Valores. Gerardo, mira, empezamos tarde, le estoy hablando también de la audiencia, empezamos un poquito tarde por problemas técnicos, pero está pasando el tiempo. Me gustaría, aunque estamos trabajando en el mismo ámbito, me gustaría que me explique más la función y todo lo que hace Sembrando Valores, inclusive cómo se pueden conectar con ustedes. Sí, Y una cómo no. cosita más, ya que Sembrando Valores tiene mucho que ver también con los jóvenes. ¿Cómo se hace para, después de tantos años de vivir una cultura de planes, cómo se retoma la cultura de trabajo y el deseo de trabajar? Mira, fueron varias preguntas que no me quisiera se me olvide ninguna. Te digo algo a Oscar primero, porque lo tengo en el libro. Dios no es democrático. Nunca lo fue. Las empresas no son democráticas. Las instituciones tampoco. Una cosa es trabajar en equipo, armar un equipo dentro de una empresa, pero ese equipo dentro de esa empresa tiene que estar sujeto a leyes, a gobierno. Una empresa que no tiene gobierno no es empresa. Por eso siempre tiene que haber una autoridad. No un cacique, no, una autoridad. Una cosa es ser autoritario y otra cosa es tener autoridad. Y la autoridad la delegan los principios y los valores. Si vos sos un líder con valores, la autoridad te la ganás solo. Primer punto. Esa era la respuesta a Oscar de antes. La otra respuesta para vos, tu nombre es Edith. Edith. La otra respuesta para vos con el tema de los planes. Si sacamos bueno, a mí no me gusta hacer política en los comentarios. Prefiero ser apolítico, tanto en el fútbol como, y no es por comodidad, porque si podría debatir horas este tema, pero no es ni audiencia ni motivo para hacerlo. Estamos hablando de emprendedores. Si vos no sacás la cultura de la dádiva, nunca vas a producir tu fruto. Primer punto. ¿Cómo se saca la cultura de la dádiva? No dejes de hacer lo que estás haciendo, pero sí que tu conciencia espiritual y tu alma, principalmente la almática, tiene que pesarte en que tenés que superar y crecer un tramo más, tenés que subir un escalón más y no depender de esas dádivas, porque vos no vas a vivir si no vas a vivir de migajas toda la vida. Porque lo que hacen con las dádivas es cercarte y tirarte maíz. Te engordan con el maíz porque lo comes en un corral cerrado. Y no pagás el precio de un sacrificio, de una mala sangre, nada. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué me voy a poner un emprendimiento si estoy cobrando 100.000 pesos en planes? 20 de acá, 30 de allá, 40 de allá. ¿Para qué voy a hacer este? Hacelo, porque eso se termina un día. Y vas a quedar arañando las murallas del sistema del lado de afuera. Hacelo. ¿Y cómo puedo hacerlo? Y le estoy hablando a las personas de fe, emprendedores de fe, mujeres, varones, jóvenes que hoy están comenzando y que tienen un plan, que tienen un asistencialismo. Esto no dura toda la vida. Entrenate para sacártelo de encima y mejor que te lo saques vos de encima y no que te lo saquen de prepo. Y vos no hayas hecho nada para traer tu pan previamente. Aparte, nunca se despiertan los dones en la comodidad. Los dones ya fueron,
Todo ser humano, creyente o no, tiene dones y talentos, porque Dios se lo asigna a todos. El tema es despertarlos. Tremendo. Gerardo, yo tengo mi última pregunta y le quería decir, cuando usted hablaba en trabajo así en equipo, ¿no? Yo a veces lo hablo con los jóvenes que están emprendiendo, no cristianos, y a veces digo que somos el resultado de la gente que nos rodea, de tratar de rodearse con la gente de un mismo sentir. Mira, muy certero lo que le enseñás a los jóvenes, porque hay algo que tiene que ver con entorno. Lo que te rodea es tu entorno. Vos sabés que yo siempre le digo, ¿cuántas horas trabajas por día en ese lugar? Y esto lo estoy hablando en este momento, ministrando a gente profesional. Digo, ¿cuánto trabajas en tu entorno? Y me dicen muchas horas, 9, 10, 12 horas por día. Perfecto, salí de tu entorno. Seguí en tu entorno porque te invitaron a un cumpleaños. Seguí en el mismo entorno porque te invitaron a tomar un café. Seguí en el mismo entorno el fin de semana, te invitaron a tomar mate. ¿Qué le agregas de diferente? Si seguís haciendo lo mismo durante todo el tiempo y no le estás metiendo nada para que tu alma crezca, estás decreciendo. Hablo de personas cristianas, ¿eh? Hablo de personas cristianas. Al que no es cristiano, hay que hacerle ver claramente que el entorno viciado nunca lo va a llevar al éxito. Nunca. Lo va a sostener y anclar en la mediocridad. Que busque la forma de rodearse de personas que no están viciadas, no de creyentes, porque si vos le decís, rodéate de creyentes, que todo el mundo lo tenía que aceptar a la palabra del Señor, pero no lo acepta todo el mundo, lamentablemente. Entonces, rodéate de personas, mira, anda a La Vendetta. La Vendetta, ¿sabe qué? La confitería que yo te digo donde vamos a ministrar. Segundo piso, una confitería que se llama La Vendetta. Mirá dónde estamos levantando una iglesia. Qué lindo. Y ahí va gente a escuchar, y ahí va gente que se ministra, habremos hecho reuniones. Nosotros tenemos psicólogos, psiquiatras, médicos, gente de recursos humanos, gente de control de calidad, que fuimos a dar una charla la vez pasada, en el último año de la escuela secundaria, y hay gente mezclada, gente de fe y gente que no es de fe. Gente que recibe asistencialismo y gente que vive, o sea, no los chicos, sino que los padres de los chicos, y gente que vive que sus papás dependen totalmente de eso. Sin embargo, todos son ministrados con las mismas posibilidades y la luz se enciende para todo. El problema es que aquel que le sembras una semilla tiene que buscar agua. Si vos tenés que llevarle la regadera permanentemente, perdés mucho tiempo con esa persona que va a tardar demasiado, que ya va a venir otro que está en el reino de Dios para hacer esa tarea. Vos tenés que seguir adelante, porque hay muchos que se pierden porque vos no avanzás. Gerardo, estaríamos... Adentro mío hay un montón de preguntas para poder hablar, pero ya estamos en la hora. Tremendo. Si algo nos queda claro es que el dinero es sumamente espiritual, sumamente espiritual. Mira, justamente una de las preguntas que estaba en mi corazón era, de acuerdo a todo lo que hablaste, que para la parte emprendedora no es tanto la ganancia, no es la ganancia, sino el anhelo de superarse, el anhelo de crecer continuamente. La ganancia o el dinero es consecuencia de esa superación. ¿Qué es la superación, Oscarcito? El crecimiento del alma. Exacto. Entonces, serás prosperado en todas las cosas de acuerdo a cómo prospera tu alma. Y todas las cosas de la parte económica. Y una vez que te llegó la parte económica, tenés que agarrar la parábola de los talentos. Agarré uno, lo multiplico por 10, ¿dónde pongo la plata? ¿Dónde la trabajo? ¿Dónde invierto? ¿Dónde produzco más? ¿Qué hago más? ¿Cómo hago para darle mejor rendimiento a los recursos? Capish, como dicen los gringos. Es así, no es de otra manera. Es sacar la Biblia y llevarla al mercado. Más que sacar la Biblia,
es meter la Biblia en el corazón y llevarla al mercado. Sí, seguro, exacto. Tremendo. La Biblia nos queda en la cabeza, somos unos expertos religiosos. Si la Biblia de la cabeza nos bajó al corazón, empieza a trabajar en el crecimiento del alma, porque la palabra, que es la espada del Espíritu Santo, empieza a modelar nuestro alma. Y ahí vamos venciendo debilidades y creciendo. Y crecemos en todas las cosas como crece nuestro alma. Entonces, al emprendedor, ¿qué le tenemos que decir? Que la obediencia es parte del crecimiento del alma. Es una partecita, nada más. Una Exacto. partecita. Es la primera. No sé ustedes, pero tenemos que cerrar, creo yo. O no tengo ganas, pero hay que hacerlo. Está para seguir. Tremendo, está para seguir. Seguir Tremendo. aprendiendo. Ya ha Gerardo, sido- Podemos Gracias. retomar una frase que dijo ahí don Gerardo: un emprendedor que no pasa por la fragua no es un emprendedor. Así que no hay que bajar los brazos, seguir perseverando, animarse, no descuidar ninguna de las áreas, ni la física, ni la espiritual, ninguna, ¿no? Somos un todo. Así que a seguir adelante, perseverar, trabajo, esfuerzo, no hay que tenerle miedo. Amén. Tremendo, tremendo. Bueno, Gerardo, yo los saludo. Y también para los que están ahí escuchando del otro lado, para los emprendedores, hay otra frase que dice, si querés ser diferente, tenés que hacer algo diferente. También Yo le voy a tema- decir algo, voy a hacerle una publicidad. A los que son de Rosario, día sábado 20 de mayo a las 20 horas, en la calle Corrientes 1858, el Salón de la Iglesia de Dios, tenemos oración por la parte empresarial de la ciudad de Rosario. No solamente por los emprendedores creyentes, sino que estamos orando por todo el movimiento empresarial en la ciudad de Rosario. Y les comento algo, no lo estamos haciendo por hacerlo. Si uno leyó la Biblia cuando Elías, Dios le dijo, dile a Acab que va a hacer llover, después de hacer todas unas acciones proféticas, Elías fue al monte a orar y recién cuando vio que comenzaba la nube, dejó de orar. Lo que nosotros estamos haciendo en ese movimiento de oración en la ciudad de Rosario es porque el Espíritu habló que va a haber movimiento comercial tan fuerte en Rosario que va a influir en el país. Estamos trayendo ese propósito sobre la ciudad de Rosario. Así que los invito, sábado 20, a las 20 horas, Corrientes 1858. Están invitados. Gerardo, ¿qué te puedo decir? Gracias por tu amistad, gracias por la charla y ya te vamos a convocar otro día. Con gusto, mientras sea para bendecir, el propósito ya está, el compromiso, perdón, ya está tomado. Así que vamos para adelante. Los bendigo y les agradezco a ustedes el hecho de que me hayan participado y bueno, sigamos adelante, que esto es lo que tenemos que hacer. Así es. Gracias Muchísimas Gerardo por gracias. estar Aprendí mucho. y enseñar tanto. Bendiciones. 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 Hasta luego.